Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. En esta ocasión les quiero traer algo para la gente que está pensando en emigrar. En este canal hablo de mí, hablo de mi experiencia, de cómo emigré, dónde estoy, cuánto gasto, cuánto sale alquilar y tantos temas más que podés chequear. Si no me conoces, yo soy Duca y podés tener toda esta información en este canal. Pero ahora les quiero hablar acerca de una posibilidad y les voy a empezar a tirar otras posibilidades aparte de donde estoy yo, que es Milán, Italia. Otras posibilidades para emigrar y toda la información que vaya teniendo se la voy a transmitir en este canal. Así que si estás pensando en emigrar, quédate en este video que te voy a decir cómo y dónde y cuáles son los requisitos que te piden en este lugar. Estoy hablando de España, de un pueblo, una localidad que te ofrece alojamiento, comida y un buen salario según la información que brindan acá. Así que te voy a pasar a decir cuál es el pueblo y dónde está ubicado. Este interesante pueblo, esta interesante localidad se llama Coscojuela de Sobrarbe y está ubicada en la región de Aragón, en España. Ofrece un salario de al menos 1.400 euros. No está para nada mal y te digo que está muy bien para todas aquellas personas que quieran ir a trabajar ahí y que, bueno, primero te tenés que postular y te tienen que seleccionar. Si quedas seleccionado te van a dar este salario que está para mí más que bien. Bueno, ¿y cuál es el puesto a cubrir? ¿Cuál es el puesto que están buscando en este restaurante de este pueblo? Un importante restaurante del lugar llamado Casa Falsetto está buscando personal para trabajar como camarero de sala, como mesero. No te piden ni experiencia previa ni estudios previos, no tenés que tener experiencia, por lo tanto se convierte en una muy buena opción esta oferta. Así que ténganlo en cuenta y si se quieren postular pueden hacer. Como no requiere experiencia previa ni estudios gastronómicos ni otro tipo de estudios, puede aplicar cualquier persona mayor de edad. Cualquiera que esté viendo este video puede probar, puede intentarlo y hacer la prueba de postularse a este puesto. ¿Y cuáles son los beneficios que ofrece este trabajo? Bueno, por empezar tenemos el jugoso salario de 1.400 euros, pero aparte tenemos el alojamiento, te dan alojamiento, comida, dice menú saludable, o sea que la comida debe ser saludable. Ahora bien, todo muy lindo el salario, pero ¿qué requisitos piden si no tengo que tener experiencia, no tengo estudios en gastronomía? ¿Qué requisitos tengo que tener para poder aplicar a este trabajo? Bueno, te paso a enumerar algunos de los requisitos que piden para poder ingresar a trabajar. Te digo que hay varios puestos disponibles, pueden ser a tiempo parcial o a tiempo completo también. Tenemos esas dos opciones. Tenés que tener la disponibilidad de residir en el lugar. Bueno, obviamente si no estás viviendo ahí, mudarte a ese lugar con todo lo que esto conlleva, ¿no? Tenés que tener los papeles al día para poder instalarte ahí y empezar a trabajar. Una actitud positiva para poder desempeñarte en la tarea y relacionarte con tus compañeros de trabajo, que es lo que todos piden. Sensibilidad hacia los productos ecológicos es uno de los requisitos que te piden. Habilidades comerciales, enfoques en los clientes y los resultados. También tenés que tener un buen nivel de inglés, francés o francés para poder aplicar este trabajo, ya que hay mucha clientela extranjera en este lugar. Y por supuesto, como piden todas las empresas, dinamismo, profesionalidad en la tarea que tengas que desempeñar, ¿no? Seriedad y buen trato con tus compañeros, etcétera. Todo lo que piden en general en todos los otros trabajos que ya sabrán ustedes de qué se trata. Y bueno, tengan en cuenta este pueblo, esta localidad en España, que aparte, entre otras cosas, para todos los latinoamericanos es una oportunidad bastante buena, ya que se habla español. En España tenemos la ventaja del idioma y si sabes inglés mucho mejor, y en este caso te piden también inglés, ¿no? Buen nivel de inglés, y francés si tenés también mucho mejor. Todo lo que vayas sumando a tu currículum va a ser
mejor y más rápido vas a conseguir algún tipo de trabajo, y ahora en este caso hablando de este, ¿no? En particular, tengan en cuenta que voy a estar subiendo este tipo de información también en el canal. No solo me voy a limitar con la información de Italia, que es donde estoy viviendo ahora en Milán, pero también estuve viviendo un año en el sur, para los que no saben. Toda esa información yo se la transmito en videos, y las opciones que consiga, que sepa de nuevos lugares para emigrar, las posibilidades laborales y todo relacionado a lo que es emigrar a otro país en Europa. Generalmente voy a hablar de Europa, por supuesto. En tanto, en lo que a mí se refiere, estoy acá en Milano, sigo acá en Milano, seguimos en esta casa, como ya les dije, habíamos alquilado por un mes, se nos está venciendo ese plazo y nos vamos a mudar a otro departamento, que ya les voy a estar contando más información del minuto a minuto acá en Italia, porque esto es así, es del día a día. Se está tornando un poco difícil encontrar un departamento en alquiler normal, digamos, porque estamos alquilando como si fuese, casi te diría, turístico, y eso es bastante más caro, pero bueno, es lo que conseguimos por el momento. Estamos viendo un montón de opciones, un montón de posibilidades. Lo que estamos encontrando ahora es más que nada alquileres casi turísticos con los precios bastante elevados. No te digo un B&B, pero casi como un B&B, así que no es para nada conveniente. Estamos luchando con ese tema, el tema alojamiento, que si bien es difícil, no imposible, como yo les digo a ustedes siempre, y seguimos en la búsqueda, y eso es lo que les voy a contar apenas nos mudemos de acá. Vamos a ir hablando del tema de cómo es la vida acá en Milán. Así que Coscojuela de Sobrarbe se convierte en una opción muy importante, muy buena, para que tengan en cuenta y puedan postularse. Esto figura en Indeed, así que pueden buscarlo ahí y postularse para aplicar a este trabajo. Como les digo, si les gusta este tipo de contenido, si les gusta que les vaya acercando información no solo de Italia, sino también de España, Portugal, Austria, Suiza y tantos otros países que tiene Europa, con diferentes opciones para emigrar. Bueno, cada país se diferencia mucho entre sí acá en Europa, porque no solo es la lengua, el idioma quiero decir, sino también la economía. Cada país es muy diferente, como ya sabrán. Pero bueno, si les importa y les sirve este tipo de contenido, porque sé que hay mucha gente que quiere emigrar y por ahí no les gusta Italia, está viendo otras opciones, también España, ya que el idioma es similar al nuestro, es el nuestro, digamos, básicamente, con otro acento, el idioma español. Entonces se torna como primera opción España generalmente, y segunda opción también Italia, o cabeza a cabeza. Por lo menos en Argentina es así. Italia y España son a los países que más se emigra. Después, si no tenés opciones de tener la ciudadanía europea por ascendencia italiana o española, podés aplicar a Portugal, que es uno de los países más accesibles para que puedas emigrar sin ciudadanía. Todas las dudas que tengan también me las pueden escribir y yo les respondo todos los mensajes, como siempre les digo. Háganmelo saber con un buen like, compártanlo, me lo dejan en los comentarios si les gustó. Así que si te gusta este contenido, si te gustó este video y querés más información acerca de otros países o de España, como estoy hablando en este caso, háganmelo saber en los comentarios y espero que les sirva todo como siempre. Nos vemos en el próximo video. Chao.